estimación al Cohen. Es una ofrenda de culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Adonai y él será perdonado referente a lo que fuera que él hizo, que lo hizo culpable. Eso habla acerca de la obra del Mashiach, de cómo el Eterno tomó nuestra culpa de todas estas mentiras que nosotros incurrimos y nos liberó y nos purificó. Pero así, mis amados, como dice aquí el libro de Levítico, tenemos compromiso con nuestro prójimo. Si dimos falso testimonio, pues lógicamente tenemos que llevarle la verdad y pedirle disculpas y rectificar eso. Si le mentimos, pues también tenemos que ir y rectificar esa mentira que un día hablamos. O sea, eso, mis amados, es lo que el Eterno nos enseña. O sea, estuvimos en una mentira, estuvimos dando falso testimonio, entonces es tiempo de recapacitar, de examinarnos a nosotros mismos y empezar a actuar conforme el Eterno pues, nos ha enseñado. Y a rectificar también el camino de aquellos que están volviendo también aquí de regreso a casa. En el Teilim, en los libros de los Salmos, capítulo 5, desde el verso 1, Teilim capítulo 5, desde el verso 1 al verso 6, dice lo siguiente nuestro Padre. Escucha mis palabras, oh Adonai, considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Elohim, porque a ti oraré. Adonai, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré tu respuesta. Porque tú no te complaces en la iniquidad. El mal no mora contigo. Los transgresores no continuarán ante tus ojos. Tú odias a todos los que obran iniquidad. No permanecerán los soberbios frente a tus ojos, pues tú detestas a todos los que hacen el mal. Tú llevas a la perdición a aquellos que hablan mentira. Al hombre sanguinario y falso aborrece a Adonai. Y eso también habla acerca del enemigo, ¿no? De Hasatán, de cómo el Eterno lo aborrece por completo, de cómo nuestro Padre lo castigará por completo, porque al final cuando el Eterno venga, vemos cuál será el castigo que él recibirá por hacer tanto daño a la humanidad. Y vemos en la escritura que Hasatán siempre ha mentido y ha matado a las personas. Y eso lo vemos desde Bereshit, de cómo él engañó a Java, cómo con mentiras hizo que comiera ese fruto que no le era permitido. Y por esa mentira, pues miren el problema en que llegamos, por esa mentira. Y es que, mis amados, la mentira lo que hace es traer problemas, traer disensiones, traer rebeldías. O sea, eso es lo que hace la mentira. Y aparte de mentir, pues también con la mentira se trae falso testimonio. Porque usted está dando un falso testimonio de alguien que no es verdad. Y ese es el daño al que el enemigo sigue haciendo. Y pues nosotros como pueblo del Eterno tenemos que contrarrestar todo eso. Tenemos que atacar todo eso y empezar a llevarlos a la verdad. Y es que nuestro Padre nos dice, o sea, en la escritura habla acerca del Mashiach y nosotros tenemos la palabra para escudriñarla, para entender lo que verdaderamente nos estén diciendo. Si usted le dicen algo, mis amados, vayan a la palabra, al Mashiach, y el Eterno les confirmará. ¿Cómo es que el Eterno nos enseñó acerca de los falsos profetas, acerca de aquellos que hablaban mentiras? Pues un falso profeta era aquel que quería alejar al pueblo del Mashiach, al pueblo de Adonai. Como dice la escritura, no creas en aquel que un día se levante y diga, tuve un sueño y en el nombre de Adonai, el Eterno ordenado que debemos adorar dioses o hacer hechicería. O sea, esas cosas, lo que el Eterno nos estaba mostrando es que esos falsos profetas son los que alejan al pueblo del corazón de Adonai. Y un verdadero profeta es aquel que regresa al pueblo, a Adonai. Por eso, cuando el Mashiach vino, muchos lo reconocieron como el profeta. Él era el profeta que fue prometido, porque él haría que el pueblo regresara nuevamente a él, a su corazón, a su vida, al Mashiach Yeshua.
Y eso es lo que tenemos que tener, luz y discernimiento. Y aún el Brit Hadashah también nos exhorta en esto, acerca de estar alertas, de estar ahí despiertos para no caer en ninguna de estas mentiras. Porque como dice la escritura, un Hasatán también se disfraza como Malak de luz. O sea, el enemigo también es astuto y por nosotros tenemos que estar ahí alertas, pegados del Mashiach, para discernir también. Que la luz que veamos no sea una luz falsa. Por eso tenemos que estar ahí de la mano del Mashiach. Porque como dice la escritura, es que Hasatán también se disfrazan de Malak de luz. O sea, él también viene a enseñar algo como si fuera verdad. Y tenemos que contrarrestar todo ahí con la palabra. Y eso mismo vemos como el Mashiach nos enseñó. Cuando Hasatán vino ahí a atentar al Eterno, ¿qué hizo el Eterno? Él se defendió con la palabra. Con la palabra. O sea, mis amados, la palabra del Eterno es lo que debe ser ahí nuestra arma para cada día estar ahí creciendo, avanzando y pedirle al Eterno discernimiento. Lógicamente, hoy en día han habido muchas cosas que han metido en la palabra, pero el Eterno, como él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Eterno mismo, mis amados, nuestro Mashiach mismo, él también hará que nosotros conozcamos la verdad. Y él también pondrá a aquellos que caminan en su presencia a que nos guíen, a que nos enseñen. Entonces, mis amados, ahí con el Mashiach estaremos cuidados. Entonces tenemos que estar alertas, estar ahí combatiendo todas estas mentiras. En el libro de Misle, en el libro de Proverbios, en el libro ahí de Proverbios, capítulo 14, verso 25, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 14, verso 25. Dice, el testigo verás salva vidas. El testigo verás salva vidas. Pero el que habla mentiras es traidor. El testigo verás salva vidas. Ya todos nosotros somos testigos del Mashiach. Y a través de su obra, mis amados, podemos salvar muchas vidas. Porque hacemos que su corazón vuelva al Mashiach, vuelva a él y a su palabra. Pero si seguimos incurriendo en la mentira, sabiendo que ya conocemos la verdad, imagínense, ¿qué somos? Somos traidores, y eso lo dice la escritura. El testigo verá salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Y esto es Hasatán, que Yeshua lo reprenda. Hasatán es un traidor, es un falso, es un mentiroso. Por eso él dice, él es el padre de la mentira. Y nosotros, mis amados, que tenemos la autoridad del Mashiach, que tenemos su nombre, tenemos todas sus armas, tenemos que ir a contrarrestar todo esto. Y es con la palabra que se contrarresta todas estas cosas. Con la palabra de verdad, o sea, con el Mashiach mismo, con nuestro Yeshua. En el Misle capítulo 19, ahí en Proverbios 19, verso 9, encontramos lo siguiente. El testigo falso no quedará sin castigo. Cualquiera que profiera mentiras perecerá. Y en el capítulo 30 de Proverbios, capítulo 30 de Proverbios, verso 8 y verso 9, dice lo siguiente nuestro Padre. Capítulo 30 de Proverbios, verso 8. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan necesario. Porque si tengo mucho, puedo negarte y decir, ¿quién es Adonai? Y si soy pobre, puede que robe y así profane el nombre de mi Adonai, el nombre de mi Adonai. En el libro de Mateo, encontramos como aquellos que no recibieron al Mashiach Yeshua mintieron acerca de lo que había pasado con el Eterno, acerca de la obra de resurrección del Mashiach. Ahí podemos ver en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, verso 11 al verso 15. Mateo capítulo 28, del verso 11 al verso 15, dice lo siguiente. Las autoridades del templo traman cómo ocultar la resurrección de Yeshua. Y mientras iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad
y reportaron a los principales Juanim todo lo que había sucedido. Entonces se reunieron con los ancianos y celebraron un concilio, y después de discutir el asunto, dieron una cantidad de dinero considerable a los soldados. Y les dijeron: digan a la gente, sus talmidim vinieron durante la noche y se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Si esto se debe informar, sí, esto se debe informar al gobernador. Nosotros lo persuadiremos y no tendrán ningún problema. Los soldados tomaron las monedas de plata y le contaron a la gente lo que los principales Juaní les habían indicado. Esta misma mentira es la que se sigue contando entre los Yehudim hasta el día de hoy. ¿Sí ve el daño que se puede hacer, mis amados, con una mentira? Y si no se trata, pues seguirá hasta generación y generación y generación. Entonces, tenemos, mis amados, que a través del Mashiach contrarrestar todo esto. Y si hicimos daño, pues tenemos que ir y pedirle perdón a la persona y a través del Mashiach restaurarle su corazón y hacer que su corazón vuelva al Eterno. O sea, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo a través del Mashiach, a través de la obra redentora del Eterno. La Escritura nos dice que toda mentira proviene del enemigo, como lo relata el libro de Yohanan. Libro de Yohanan, capítulo 8, desde el verso 42. Yohanan, capítulo 8, desde el verso 42 al verso 47. Y Yeshua les respondió: si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo procedo de Elohim, y no he venido por mi propia voluntad, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes pertenecen a su padre el diablo, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha estado asesinando hombres desde el principio, y la verdad no está en él, porque no hay verdad en él. Cada vez que habla, habla mentira, y de suyo habla, porque es mentiroso y también es su padre. Pero en cuanto a mí, yo que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que procede de Elohim escucha lo que Elohim dice. La razón por la que ustedes no escuchan es porque no procede de Elohim. Entonces aquí el Eterno nos da una maravillosa diferencia. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer, mis amados? Y es todo esto, contrarrestar todas estas mentiras, todos estos falsos testimonios a través de su palabra. Hemos vuelto a la verdad, entonces pensemos en nuestro prójimo. Pensemos en aquellos que están ahí pensando que están en la verdad, haciendo todas esas cantidades de cosas que hacen. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia por ellos también. Y mis amados, y sacarlos de toda mentira. También podemos ver que el mismo enemigo se disfraza de Malak de luz para engañar y matar a aquellos que caen en esas mentiras. Y es que el Brit Hadashah nos deja bien claro esto, mis amados, nos alerta en esto y que debemos verdaderamente actuar como hijos del Eterno. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, desde el verso 1, dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 11, desde el verso 1. Yo quisiera que me toleraran un poco de tonterías. Por favor, tolérenme. Porque estoy celoso por ustedes con la clase de celos de Adonai. Desde que prometí presentarlos como una doncella pura en matrimonio para su único esposo, el Mashiach. Y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach, tal como Javá fue engañada por la astucia del serpiente. Y aquí Shaul nos está hablando acerca de que tenemos que estar alertas, ¿no? Porque
no podemos, o sea, aceptar mentiras, no podemos aceptar falsos testimonios. Porque si alguien viene, mire lo que dice acá en el verso 4, porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua, diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes bien podrían haber sido ya convencidos. Ya, mis amados, esto es algo terrible, es algo tremendo que la escritura nos muestra. O sea, la mentira es tremenda y nosotros tenemos que contrarrestar todo esto con la luz del Mashiach, con la palabra del Eterno, y esto nos exhorta Shaul a comprender esto. Porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua, y hoy en día, cuando nosotros estuvimos asimilados, nos enseñaron de un Mashiach que no tenía nada que ver con la escritura. Alguien que no celebraba las fiestas, que no guardaba el Shabbat, que se vestía con ropas romanas, que cambió el Shabbat por el domingo. O sea, tantas doctrinas, tantas enseñanzas que nosotros las recibimos como si fuera verdad. Pero nuestro Padre mismo nos está mostrando acerca de todo esto. Y por ende, mis amados, tenemos que nosotros recapacitar y poner por obra todas estas cosas. Y tenemos que estar alertas a todo esto. Y aún, como hemos visto, aún en el pueblo, en el Talmud se habla de otro Jesús que no tiene nada que ver con la escritura. Entonces, tenemos que empezar, mis amados, a esto, o sea, a salir de todo esto, de toda mentira, de toda doctrina que aún hay en nuestras vidas y empezar a vivir la verdad a través del Mashiach. Aún también se ven falsas doctrinas acerca del nombre del Eterno, acerca de la circuncisión, bueno, de muchas cosas, mis amados, a los cuales el Eterno también nos habla que tenemos que recapacitar y estar alertas en esto y contrarrestar todo esto con la verdad, con la palabra del Mashiach, con nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. Y seguimos leyendo ahí en 2 de Corintios 11, desde el verso 5, dice, porque no me considero a mí mismo diferente a estos superemisarios. Puede que yo no sea un orador con mucha habilidad, pero tengo el conocimiento de cualquier manera. Hemos hecho esto claro a ustedes de todas las formas y en todas las circunstancias. ¿O pequé yo en humillarme para que ustedes pudieran ser exaltados? Proclamándole las buenas noticias sin pedir nada económico a cambio. ¿He robado a otras asambleas por aceptar ayuda de ellos para servirlos a ustedes? Y cuando estuve con ustedes y tenía necesidades, no fui carga para ninguno. Mis necesidades fueron suplidas por los hermanos de Macedonia. En nada he sido carga para ustedes, ni lo seré. La verdad plena del Mashiach está en mí, para que esta jactancia, que en cuanto a mí concierne, no sea silenciada en ninguna parte de Acaya, porque nunca aceptaré que mi sustento provenga de ustedes. ¿Es que no los amo? Adonai sabe que sí los amo. No lo hago. No, lo hago y seguiré haciéndolo para privar de pretexto a aquellos que quieren una excusa para jactarse diciendo que trabajan igual que nosotros. Eso también es dar falso testimonio. El hecho es que esos hombres son reproducciones de emisarios. Ellos dicen mentiras acerca de su trabajo y se disfrazan como emisarios del Mashiach. No hay nada sorprendente en eso, porque el mismo Hasatán se disfraza de Malach de luz. Así que no es nada sorprendente que sus sirvientes se disfracen como siervos de justificación. Ellos encontrarán la recompensa conforme a lo que sus obras merecen. Imagínense, mis amados, aquí Shaul nos alerta acerca de esto, que el enemigo es astuto y nosotros tenemos que ser mucho más astutos que él. Nosotros tenemos que estar ahí preparados, alertas a través del Mashiach, a través de su obra y contrarrestar todas estas mentiras, contrarrestar todas estas falsas enseñanzas, todos estos falsos testimonios que no hacen sino hacerle daño al prójimo. Y eso es la Lashon Hara. Hablar mal de alguien es la Lashon Hara. Decir cosas que no son ciertas también es la Lashon Hara. Y eso es tremendo delante del Eterno. Y por ejemplo, uno siempre ve aquellos que caminan con el Mashiach, aquellos hermanos que están ahí con el Mashiach. Hay muchos que
empiezan a hablar cosas que no son ciertas para que los hermanos se vayan en contra de aquel hermano, para que los hermanos no le hablen. Bueno, muchos problemas se pueden venir con decir una mentira. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y eso lo vemos también, o sea, con... ¿Se acuerdan ustedes ahí en el libro de Hechos, cuando estos dos personajes que mintieron acerca de dar esta tierra que ellos vendieron por el precio que ellos habían dicho? ¿Y qué pasó? Ellos dijeron mentiras. Dijeron, no, digamos que lo vendimos por tanto para quedarnos con tanto. ¿Y qué pasó con ellos? Ahí no cayeron muertos. O sea, eso es algo terrible. O sea, y mentirle al Eterno es algo terrible. ¿Sabe que nosotros pensamos que las cosas que hacemos las hacemos secretas y no? Porque es que nosotros tenemos que ver que el Mashiach lo ve todo. Yeshua lo ve todo. Él es el creador. Él lo ve todo. Así que no hay nada oculto, como dice la Escritura. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. O sea, no hay nada oculto. Y la única manera de que no pequemos delante del Eterno es que el temor del Mashiach esté en nuestros corazones. Y eso lo dice el libro de Jeremías. Como dice el Eterno. He aquí pondré mi temor en sus corazones para que ya no me abandonen más, ni pequen más contra mí. Eso lo dice el Eterno en el libro de Jeremías. Entonces, mis amados, nuestro Padre nos llama a esto. Hoy en día tenemos, mis amados, que contrarrestar todas estas mentiras a través de la verdad, a través del Mashiach, a través de su obra de redención. Hoy que hemos regresado a casa, a nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, el Eterno nos enseña que ahora debemos vivir de acuerdo a la Torá por amor al Mashiach, como lo relata el libro de Efesios, capítulo 4. Ahí en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 17. Verso 17. La nueva vida viviendo de acuerdo a la Torá por amor al Mashiach. Esto pues digo, y requiero en el Adón, que ya no anden como los gentiles, que andan en lo inútil que viene de su mente. El entendimiento de ellos ha sido envuelto en tinieblas y han sido alejados de la vida de Adonai, porque la ignorancia en ellos, a su vez, viene a resistir la voluntad de Adonai. Han perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad, practicando todo tipo de impureza y siempre avariciosos. Por esta no es la lección que aprendieron ustedes del Mashiach, pero esta no es la lección que aprendieron ustedes del Mashiach. Si realmente le escucharon a él y fueron instruidos por él y aprendieron que lo que hay en Yeshua es verdad, por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos, y renuévense permanentemente en el ruach de su mente, y vístanse con la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Adonai, y se expresa así en justicia y en kedushá, que emanan de la verdad. Por tanto, despojándose de toda mentira, que todos hablen verdad con su prójimo, porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro, como miembros de un cuerpo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. De otra forma dan lugar a Satán. El ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, palabras que bendigan a aquellos que las oyen. No contristen al Ruach HaKodesh de Adonai, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, gritería, maldicencia, calumnias y todo rencor. En cambio, sean bondadosos unos con otros, de corazón tierno, y perdonándose el uno al otro, así como en el Mashiach Adonai nos perdonó. Mis amados, nosotros como pueblo del Mashiach debemos estar alerta ante todas las artimañas del enemigo. Como dice Segunda de Tesalonicenses, ahí Segunda de Tesaloniquim, Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, verso 1 al verso 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Manifestación del hombre que dirige a los que se levantan en contra de las leyes y la Torá. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con él, les pedimos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por ruach, ni por palabra, ni por carta, supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que sea precedido por una rebelión y el hombre de pecado sea revelado como el hijo de perdición. Aquí contrarrestando a aquellos que hablan del arrebatamiento, de ese arrebatamiento que supuestamente dice la Escritura, pero la verdad nuestro Padre nos habla de una manera especial y que debemos hablarle a aquellos que están aún en esa mentira. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que sea procedido por una rebelión y el hombre de pecado sea revelado como el hijo de perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama a Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Adonai y proclamará que él mismo es Elohim. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que lo está deteniendo, a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que el Adón Yeshua matará con el ruach de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Incluso él, cuya venida se debe a la obra de Hasatán, con todo poder y señales y maravillas mentirosas. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción. Ellos perecen porque se negaron a amar la verdad y así ser salvos. Por esto Adonai los hace errar el blanco para que crean la mentira. El resultado será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Es lo que dice aquí la Escritura. Así que, mis amados, tenemos que estar alertas ante todas estas artimañas del enemigo y contrarrestar todo esto con la palabra. Hemos vuelto al Mashiach, así que a través del Mashiach, mis amados, seremos libres de todas estas mentiras, de toda doctrina, de toda falsa enseñanza. Y el Eterno, mis amados, nos enseñará a caminar en su presencia. Y aún en el libro de Yohanan, el Eterno nos exhorta acerca de esto. Ahí en primera de Yohanan, capítulo 2, desde el verso 18 al verso 29. Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, esa es la última hora. Ustedes han oído que un antimashiach viene, y de hecho muchos antimashiach se han levantado en estos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, permanecerían con nosotros. Pero ustedes han recibido la unción del Mashiach, del Hakadosh, y saben discernir a estos hombres. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque sé que la conocen y porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el hombre que niega que Yeshua es el Mashiach. Tal persona es un anti-Mashiach y está negando al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo tampoco confía en el Padre. Quien confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Lo que han oído desde el principio, permanezcan ustedes. Sí, lo que han oído desde el principio, permanecen ustedes. También ustedes permanecerán en unión con el Hijo y con el Padre. Y esto es lo que Él nos ha prometido. Vida eterna. Les he escrito estas cosas porque hay algunos que tratan de engañarlos. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas, como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Mashiach. Y ahora, hijitos, permaneced unidos con el Mashiach, para que cuando se manifieste
tengamos confianza y en su venida no nos apartemos de él avergonzados. Si saben que él es justo, también debe saber que él es el Padre de todos los que practican la justicia. Mis hermanos, que nos apeguemos cada día más a nuestro Mashiach Yeshua, a nuestro Adonai, porque él es el único que nos enseña toda verdad. Y ahí para terminar, mis amados, ahí en el libro de Yohanan, ahí Yohanan capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Yohanan capítulo 1, verso 9. Dice, aquel uno que es la luz de la verdad, que ilumina a cada persona que viene al mundo. Amén, mis amados. Este era el tema que tenía para ustedes. Que nuestro Yeshua, el Elohim de Israel, me les bendiga, me les guarde. Y que sigamos, mis amados, ahí pegados todos a esa verdad eterna, a Yeshua, a nuestro Adonai. Shalom, shalom a todos mis amados. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, toda rabá. Shalom, shalom, Laila Top. Amén, mis amados, bendito nuestro Padre. Mi hermano Jesús Antonio, ¿ya está listo, mi hermano? Listo, hermano Yohanan. Voy a salir del teléfono de mi esposa. Amén, mi hermano, lo escuchamos.